Bueno, estamos en el módulo de integridad. Ya hemos visto del módulo de integridad la palabra irreprensible y hoy vamos a ver dos temas, que es buena reputación y respetable. Empezamos con buena reputación. Un cristiano maduro debe tener una buena reputación con las personas fuera de la iglesia. De lo contrario, traerá vergüenza sobre sí mismo y sobre la iglesia y caerá en la trampa de Satanás. Primera de Timoteo 3:7 dice: se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Aquí en este versículo, como lo hemos venido estudiando y viendo a través de todo este autoanálisis de madurez espiritual, nos habla de que como cristianos maduros debemos tener esa buena reputación, pero no solamente con las personas de la iglesia, nuestra familia espiritual, sino a un nivel mayor, que es con los que no pertenecen a la iglesia. Y es que en la vida, cuando, no sé si te ha pasado, pero cuando decides seguir a Cristo, hay muchas personas a tu alrededor y aún muy cercanas a ti, que es como si automáticamente tú dices que eres cristiano, o que sigues a Cristo, o que ya no vas a hacer ciertas cosas y hábitos que no son buenos para ti, que no le agradan a Dios. Los ojos de las demás personas se fijan en ti y ya están como analizando cada palabra, cada actitud, cada gesto, cada cosa que haces, cada comportamiento, porque viene como un dedito de juicio frente a ti. Entonces, mantener esa buena reputación simplemente es poder tener y estar alineado con lo que la Biblia dice, con lo que el Espíritu Santo te dice, y no significa que vas a tener una vida o un comportamiento siempre perfecto o correcto, porque no, somos humanos y cometemos errores, y el pecado a veces es piedra de tropiezo en nuestro caminar, pero no es un hábito. Así que podemos restituir, restaurar, pedir perdón, rectificar nuestro error, pedir arrepentirnos y cambiar ese pecado o eso que hayamos cometido con las personas. La vida interior de una persona, su comportamiento entre los creyentes y su reputación entre los no creyentes constituye el carácter de un cristiano maduro. Voy a volver a leer esta frase. Dice que la vida interior de una persona, la vida interior tuya, tu comportamiento entre los creyentes y tu reputación en los no creyentes, esas cosas constituyen el carácter de un cristiano maduro, porque el carácter de un cristiano maduro es el reflejo de ese comportamiento con los creyentes y con los no creyentes. Es esa vida también interior, o sea, se une lo interior con lo exterior y lo que puedes reflejar a los demás, cómo vives tu día a día. El carácter del cristiano maduro debe ser demostrado y probado en la iglesia y en el mundo. No solo el mundo espera ver el fracaso de los líderes de la iglesia, sino también Satanás. Pero si la gente de afuera de la iglesia tiene un buen concepto de un hombre o una mujer y tiene una reputación positiva en la comunidad, entonces el Señor y su iglesia serán glorificados y magnificados, y habrá menos munición disponible con el cual Satanás o los no creyentes puedan acusar a la iglesia. Tan cierto esto, y es que definitivamente el hecho de seguir a Cristo, seguir sus parámetros, obedecerlo, genera esa buena reputación y genera que los demás no tengan argumentos, no tengan esa munición disponible con el cual Satanás te pueda acusar, o que los no creyentes te puedan juzgar o acusar de algo, porque no va a haber prueba suficiente o no va a haber algo que sostenga esa acusación. Entonces debemos tener ese carácter y tener esa buena reputación, además de que el que se va a glorificar en últimas siempre va a ser Dios. No es por tener un buen mérito tú o algo tuyo, sino es que Dios se glorifica en medio de eso, porque tú eres un representante de Jesús, eres un discípulo de Jesús, y por ende
eres un reflejo del Maestro, un reflejo de Jesús. Primera de Pedro 2:12 dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Tremendo versículo, porque es poner a prueba todo eso que nuestra conducta, todo eso que hemos hablado de que quizás los ojos de muchas personas van a estar encima de nosotros, pero al mantener una conducta tan ejemplar sobre los incrédulos, no solamente van a observar las buenas obras, sino que con eso van a glorificar a Dios en el día de la salvación. Es tremendo lo que tiene un gran peso en nuestra vida, lo que hagamos, tiene un gran peso el obedecer a Dios. Si piensas que nadie va a ver o que vas a hacer las cosas porque, no sé, por motivaciones incorrectas o motivaciones de quizás esto no vale la pena o cosas que por debajín, tener esa conducta tan ejemplar o que quizás muchas personas no lo vean, Dios va a hacer muchas cosas a través de tu vida si tienes esa conducta ejemplar y sobre todo si obedeces con un corazón dispuesto al Señor. Entonces dejémonos usar por Dios y dejemos que nuestra vida, que otros glorifiquen a Dios a través de nuestra vida. En Daniel 6:4 nos habla un poquito sobre la vida de Daniel y sobre lo que él era, cómo él actuaba y cómo también tenía esa conducta ejemplar. Dice Daniel 6:4: entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Qué tremendo, porque los que lo querían acusar eran sus enemigos y aún mirando toda su vida, tratando de encontrar hasta el más mínimo detalle para poder criticar y condenar, no encontraron nada, no encontraron absolutamente nada. Era fiel, responsable y totalmente digno de confianza, y eso lo tuvo que admitir sus enemigos. Entonces imagínense, porque un ojo juzgador, un ojo que quiere criticar y condenar, es demasiado detallista y demasiado minucioso para poder encontrar cualquier cosa y no hallaron cosa alguna. Entonces, qué gran ejemplo nos da Daniel. Ahora vamos con las preguntas. Recuerden que son 5 preguntas. Este es como el estándar para evaluar cada pregunta. Cada pregunta debe tener un número del 1 al 5 de acuerdo a su respuesta. Si su respuesta es sí, es un 5. Si su respuesta es generalmente sí, es un 4. Si su respuesta es neutral, es 3. Si su respuesta es generalmente no, es 2. Y si su respuesta es no, es 1. Van a poner en una hoja o pueden descargar la plantilla en la descripción de este video, este audio. Aquí abajito pueden descargarla, imprimirla o en una hoja poner el resultado de cada pregunta y luego al final totalizar esas 5 preguntas y ponerla al lado de buena reputación. Al finalizar este autoanálisis de 31 características, vamos a mirar qué área está más débil y debemos trabajar más. Vamos con la primera pregunta. ¿Los empleados y los compañeros de trabajo o estudio que no son creyentes lo aprecian y valoran? Vamos con la pregunta número 2. ¿Es honrado, demuestra integridad en los negocios con todo lo referente al dinero y las condiciones claras frente a cualquier negocio que haga? Esta pregunta tiene que ver mucho, con que usted es honrado en todo lo referente al dinero, que es honrado en todo lo referente a un negocio, a algo que implica tener esas condiciones claras frente al dinero, frente a negocios, frente a tener, como todo claro en ese tema. Número 3. ¿Su vida social es un buen testimonio frente a los no cristianos? Número 4. ¿Tiene el respeto de sus vecinos? Número 5.
Es honesto en sus asuntos personales, familia cercana, familia extendida y amigos. Es honesto en sus asuntos personales, es que tenga una buena relación, una relación honesta, sincera, no hipócrita con su familia cercana, con su familia extendida, llámese suegros, cuñados, etcétera, como la familia de su pareja, de su esposo o esposa, o sí, básicamente esa sería la familia extendida. O aún en su familia también sus abuelos, sí, familia que no sea de su núcleo más cercano. Y hasta aquí terminamos el tema de buena reputación. Seguimos con el tema de respetable. El cristiano maduro debe ser un hombre ordenado, de buena conducta y respetado por la mayoría de personas. Y aquí el autor hace dos comparaciones de dos como sucesos, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, para explicarnos esta palabra de respetable. En el Antiguo Testamento nos habla un poquito de la creación. Dice que la belleza de la obra de Dios es el que transforma todas las cosas del caos al orden. En el caos, o sea, todo al principio estaba en caos, en desorden. Y Dios lo transformó a un orden. Vemos esta transformación en el relato de la creación. La tierra comenzó desordenada y vacía, pero Dios saca orden del caos y termina con Adán y Eva en un hermoso jardín, lleno de cosas buenas. Entonces, este es como Dios hace esa transformación en la creación. En el Nuevo Testamento nos habla cuando el Señor Jesús es abordado por Legión, un hombre poseído y atormentado por muchos demonios, más de 1000 demonios. Este hombre era un desastre para sí mismo y para su comunidad, hacía demasiado daño a su comunidad y a sí mismo. Pero cuando tuvo este encuentro con Jesús, Jesús lo liberó del dominio demoníaco y se convirtió en un hombre nuevo. Cambió de ese hombre caótico, en desorden, en un hombre diferente, en un nuevo orden. Antes era un hombre enfurecido entre las tumbas, dañándose a sí mismo y a cualquier persona con la que se cruzaba. Pero cuando conoció a Jesús fue liberado del dominio demoníaco y lo encontramos sentado, vestido y en su juicio cabal. Eso dice Marcos 5:15. Marcos 5:15 dice: pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, y cuando vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios, se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Increíble que una persona cambie tanto. O sea, era demasiado atormentado para él mismo y para la comunidad, y ver cómo cambió con un solo encuentro de Jesús, un hombre totalmente en su puesto, fue demasiado impactante para las personas. Ese estado de orden, o sea, tenerlo todo bajo control, es el que debe caracterizar a un cristiano maduro. O sea, cuando conocemos a Jesús, nuestra vida empieza a tomar un nuevo orden, y es el orden del que nos habla las Escrituras. Ese nuevo orden de todo lo que nos habla la palabra de Dios, de todo lo que debemos obedecer, de que tenemos un Señor, alguien que gobierna nuestro pensamiento, nuestra actitud, que pone en orden todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones. Ese es el nuevo orden, y ese es el tener todo bajo control, bajo el Espíritu Santo y lo que dice la palabra de Dios. La mayoría de traducciones en este versículo que estamos tomando de base de 1 Timoteo 3, la palabra la interpretan como respetable, pero el sentido general es tener la vida en el orden correcto de acuerdo a las Escrituras. Debe ser una cualidad tanto externa como interna, porque en tener ese orden va a hacer que nosotros tengamos una vida respetable. El aspecto exterior debe reflejar el orden interior que caracteriza a un cristiano maduro, porque es que si tenemos solo el aspecto exterior, eso es hipocresía, porque en el interior está en caos. Pero si solo tenemos un orden en el interior, pues no es suficiente, porque se necesita reflejar en el exterior para tener una vida respetable. Así como le pasó a Legión, ya se veía un hombre respetable.
La vida de un cristiano maduro debe reflejar el resultado de la obra transformadora de Dios mediante Cristo y su Espíritu. Vuelvo a leer esta frase porque es demasiado buena para aplicarla a nuestra vida y también para medirnos como cristianos maduros. La vida de un cristiano maduro debe reflejar el resultado de la obra transformadora de Dios mediante Cristo y su Espíritu. También habla y hace como un comparativo de lo que dice 1 Timoteo 2:9. Dice, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oros, ni perlas, ni vestidos costosos. Y acá es interesante cómo en esta palabra de 1 Timoteo 2:9 describen la ropa de una mujer piadosa como algo decoroso y puede referirse a una vida no desaliñada o desordenada en su apariencia, pero también al carácter de una mujer con modestia y recato, una mujer piadosa, una mujer que se vista de esa manera, porque si en su interior es una mujer piadosa, con modestia y recato, en su exterior también lo va a expresar. Entonces vamos con las preguntas. Recuerden, son 5 preguntas. Estas son como el esquema de las respuestas. Cada pregunta debe tener un número. Al final vamos a sumar, vamos a obtener la sumatoria total de esas 5 preguntas. Pueden escribirlo en una hoja o descargar la plantilla que está aquí abajito en la descripción del video. La número 1. Generalmente parece ser una persona que tiene todo bajo control. Su vida parece bien ordenada. Recuerden, conforme a las escrituras. Número 2. Lo que refleja a los demás exteriormente es coherente con el cambio interior que ha traído el Espíritu Santo. El número 3. Dedica tiempo regularmente a planear su tiempo. Y no solamente a planear el tiempo, sino que pueda ejecutar ese plan sin ser camisa de fuerza. Aquí digamos que la idea es que todo tiene su tiempo, la misma palabra lo dice, todo tiene su tiempo, tiempo de planear y tiempo de ejecutar, tiempo de descansar, etcétera, etcétera. Entonces la idea es también poder mirar cómo estamos, o sea, sin ser usted una persona planeadora, meticulosa en ese sentido, si es como de acuerdo con ustedes, poder planear, ya sea en su mente, ya sea como usted lo desee, en una agenda, como usted lo desee, pero es planear su tiempo de acuerdo a poder acatar y poder llevar a cabo muchas cosas, muchas metas, muchas temas del día, aún su devocional, separar su tiempo de devocional y poder dedicarse a lo prioritario y tener claro cuál es lo importante de lo urgente, que para ahí también viene la 4ª pregunta. ¿Mantiene sus prioridades? Y la 5ª pregunta, ¿es respetado por las personas que comparte diariamente? En este caso, su esposo o esposa, hijos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio o aún colaboradores o personas que se encuentran normalmente como celadores, personas de cafetería, etcétera, los que tienen contacto con usted. Y hasta aquí pues las 5 preguntas. Nos vemos en la siguiente lección. Bendiciones.